Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Les saludamos en la paz del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos al programa de la fecha. Así es, están en su programa Palabra de Gracia. Por la bondad del Señor, hoy en fecha 21 de julio del 2021, estamos entrando hasta sus hogares por medio del Facebook. Así es, hermanos, estamos transmitiendo a través del Facebook, para compartirles de las Escrituras, para poder seguir estudiando el tema del Ordo Salutis. La anterior semana, hermanos, recordarán que hemos estado estudiando el elemento de la santificación. El día de hoy vamos a culminar con la segunda parte de la santificación. Así es, hermanos, vamos a ver la segunda parte de la santificación y de pronto el día de hoy vamos a estar abordando extremos exagerados que de pronto se alejan de la santificación bíblica. Pero todo eso, hermanos, en nuestro programa Palabra de Gracia. Así que les invitamos a que no puedan cambiar de sintonía, si se lo puede llamar así, que no puedan cambiar de transmisión, de página, etcétera, y pueda acompañarnos el día de hoy para abordar, repito, la santificación en su segunda parte. Pero antes, hermanos, queremos saludar un caluroso saludo a nuestros hermanos que nos escuchan desde diferentes partes de la ciudad del Alto, como también de la ciudad de La Paz. Hablamos de hermanos que nos escuchan desde la zona sur, hermanos que de pronto ya nos siguen de pronto los días miércoles, pero desde la Tejada Sorzano, hermanos también de la Ciudad del Alto, como la zona 16 de Julio, Villa Dolores, Ciudad Satélite, la zona de Sencata, Villa Mercedes. Mandar un caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde esos puntos que ya hemos mencionado. Pero también dar la cordial bienvenida a nuestros hermanos que por primera vez nos están sintonizando en este programa Palabra de Gracia. Hermanos, vamos a escuchar un cántico espiritual y posterior a ello estaremos entrando a nuestro primer segmento del estudio sobre la santificación en su segunda parte. Recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor.
sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. Estás escuchando Palabra de Gracia. El amor nunca ignora al caído. El amor no echa el dolor al olvido. El amor lo da todo por nada. El amor es la razón de vivir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor es que yo necesito el amor. El amor, tú y yo necesitamos el amor. Amén. Ahí estábamos escuchando ese cántico de la voz de nuestro hermano Oscar Medina. Bueno, ahora hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a escudriñar las Escrituras, pero antes de ello vamos a dirigirnos al Señor en oración y que el Señor pueda darnos sabiduría, discernimiento, para que todo lo que vayamos a estudiar el día de hoy sea pues de gran edificación para nuestras vidas y para la gloria de Dios. Así que en el lugar donde esté hermano, hermana, le pedimos que pueda inclinar su rostro y que oremos al Señor. Oremos. Padre bendito, Señor del cielo, santificado sea tu nombre. Nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte por un día más de vida, para agradecerte por la oportunidad de vivir por tu gracia y que con nuestras vidas, Señor, te podamos glorificar. Podamos glorificarte en nuestra manera de trabajar, en nuestra forma de realizar nuestros quehaceres del hogar o como también en nuestros estudios. Pero también queremos glorificarte porque nos has otorgado una salvación muy grande, del cual te agradecemos, Señor, porque solo ha sido por tu gracia. El día de hoy, Señor, el día de hoy estamos reunidos para poder abordar el tema de la santificación. Te pedimos, Padre, que puedas iluminar nuestro entendimiento, abrir nuestros corazones y que los mismos puedan estar predispuestos a escuchar tu buena palabra. Gracias te damos, Señor, y en todo este tiempo de estudio, tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos
en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, la anterior semana, en nuestro anterior programa, habíamos indicado de que la santificación es un elemento que forma parte del Ordo Salutis. Habíamos indicado que la santificación es una obra sinergista y progresiva. Sinergista porque no solo Dios nos santifica, sino que también nosotros nos santificamos. Y que nuestra motivación o nuestra inclinación a la santidad no proviene de nuestra propia motivación, sino que es una obra de Dios que ya empezó en nosotros y que las consecuencias o el fruto de esa obra es que nosotros también nos santificamos. Y dijimos que es progresiva porque no ocurre en un momento dado, sino que nos acompaña a lo largo de nuestra vida cristiana. Habíamos indicado de que la santificación, en una definición así sencillita y general, es pues la operación del Espíritu Santo que mediante su gracia divina purifica al pecador, renovando su naturaleza a la imagen de Dios y que también lo capacita para realizar buenas obras. Así también dijimos, hermanos, que la santificación, para poderlo ver de una manera más clara en todo su panorama bíblico, habíamos indicado de que la misma podría presentarse en 3 etapas. Hablando de la santificación, dijimos que la primera etapa de esta santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Es decir, de que en el momento en que la persona, el pecador, ha sido regenerado, ya no es esclavo del pecado, sino que ahora su naturaleza es nueva, y en ese instante en que ocurre el nuevo nacimiento, Dios santifica al pecador. Algunos teólogos lo han llamado a esta primera etapa como la santificación posesional. La segunda etapa de la santificación dijimos que va en aumento a lo largo de la vida cristiana. Significa que la santificación no se queda en el pasado, no se queda estancada en un momento cuando fuimos regenerados, sino que tiene sus repercusiones a lo largo de la vida, a lo largo del peregrinaje cristiano. Esta segunda etapa es conocido pues como la santificación progresiva, porque ocurre durante toda nuestra vida cristiana. Pero también habíamos explicado que la tercera etapa de la santificación se completará en la muerte. Se completará en la muerte porque en ese evento, es decir, en la muerte, seremos glorificados y nuestros cuerpos serán transformados. En esa etapa, hermanos, en esa etapa ya no habrá más lucha contra el pecado, ya no habrá más dolor ni llanto por haber pecado, sino que seremos santificados por completo. Hermanos, de manera general, así en resumen, eso es lo que hemos abordado la anterior semana, el anterior programa. Pero el día de hoy, hermanos, al haber comprendido lo que significa la santificación, hermanos, debemos de entender de que vivimos en un tiempo muy extremista, donde cada quien parece tener su propia verdad y a la misma vez tratan de imponerlo ante la sociedad, bueno, al menos dentro del círculo cristiano. Hermanos, quiérase o no, hay cosas que durante la santificación siempre van a ser llevadas al extremo. Siempre van a ser llevadas al extremo. Y sin duda, estimados hermanos, las enseñanzas que hemos visto hasta ahora son verdaderas, que todo creyente debe de entenderlas y vivirlas. Pero surge un problema. Durante años muchos hombres y mujeres han distorsionado la doctrina de la santificación, de manera que la han llevado a extremos, como lo mencioné hace un momento atrás.
Producto de esos extremos, de esas desviaciones doctrinales, hablando específicamente de la santificación, hermanos, ha afectado a la cristiandad, a la comunidad cristiana en la actualidad. Quieras o no, lo ha afectado. Este daño a las iglesias, hermanos, se levantan con pastores enseñando cosas que la Biblia no manda. Un ejemplo de esto es cuando se dice que usar ropa de color negro es del diablo, o cuando se dice que usar internet es mundano y anticristiano. Bueno, lamentablemente se vive en una sociedad así. Hermanos, en la santificación ocurren también extremos. Ocurren. Hay ese tipo de pensamiento extremistas que los mencioné hace un momentito atrás, ocurren dentro de la santificación. Y el día de hoy quiero centrarme en 4 extremos que no lo vamos a detallar por cuestión de tiempo, sino que lo vamos a hacer simplemente una mención. El primer extremo que a veces interfiere en nuestra santificación de la manera bíblica se llama libertinaje. Así como lo oye, libertinaje. El libertinaje, hermanos, es una corriente doctrinal que considera que se debe vivir sin la ley de Dios. Se debe de vivir la vida cristiana, valga la redundancia, sin la observancia de la ley de Dios. Consideran de que si Cristo ya nos salvó o ya salvó a un grupo de personas, pueden vivir su vida como se les venga en gana. Es así que un libertino, hermanos, dice que vive como le plazca, que vive como quiere sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Al respecto, hermanos, hay personas que a veces tratan de distorsionar, o mejor dicho, distorsionan las escrituras para su propio provecho o para su propia concupiscencia, ¿no? O sea, para seguir pecando. Hay algunos que ven el pasaje de las escrituras donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, como menciona segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Pero hay algunos que toman este pasaje para decir, bueno, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero no dice nada de esforzarse, ni de santificarse, no dice nada de eso. Entonces, al no decir nada, entonces yo puedo vivir como yo quiero, ¿no? De la manera en que yo pienso y lo veo conveniente. Entonces, un libertino siempre va a vivir así, o al menos lo va a tomar de esa manera su, entre comillas, vida cristiana. Va a vivir, como dice este nombre, ¿no? De una manera muy libertina. Esto es un extremo de la santificación porque, hermanos, alguien que ha sido regenerado y que ha sido santificado por Dios no va a vivir de esa manera. Esta persona tendrá temor del Señor y el único anhelo que tendrá, bueno, será pues el hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tendríamos que tener cuidado de este extremo, el libertinaje, de vivir como queramos sin tomar en cuenta la ley de Dios. Es decir, no lee la Biblia, mucho menos quiere estudiarla y peor todavía quiere aplicarla. Si de pronto asiste a la iglesia solamente por formalismo, porque dice soy cristiano, entonces quiero que eso se note, que se vea la evidencia de que realmente soy cristiano y bueno, asistiré a la iglesia, pero al final vivo como pienso. Esta persona lamentablemente no ha nacido de nuevo. Da evidencias de que su nuevo nacimiento no fue nuevo, no fue algo nuevo, algo sobrenatural de la obra del Espíritu Santo. Todo lo contrario, evidencia de que esta persona sigue muerta en sus delitos y pecados. Pero vayamos a mencionar otro extremo. Ya hemos hablado del libertinaje. Pasemos ahora a mencionar el otro extremo.
El otro extremo se lo denomina como legalismo. El legalismo. Hermanos, el legalismo significa que una persona está sujeta a vivir como esclavo de la ley. Eso es legalismo. Una persona sujeta a vivir como esclavo de la ley. Es decir, la persona legalista confía en la ley y en sus propios esfuerzos para ser justo delante de Dios. Así es, hermanos. El legalista confía en la ley, se esfuerza en sus propias motivaciones, tomando en cuenta sus propios esfuerzos para ser acepto delante de Dios. Hermanos, esto también es un extremo de la santificación. No estamos negando de que la ley nos sirva. Es muy útil porque la ley muestra nuestro pecado, nos lleva como por el caminito para entender nuestro pecado. Sin embargo, depender de la ley y esforzarnos en base a ello para ser justos delante de Dios, para ser, repito, justos delante de Dios, ya es un extremo. Si somos considerados justos delante de Dios, no es por nuestros propios esfuerzos. Recordarán, hermanos, que hace un par de programas atrás habíamos hablado sobre la justificación. Y dijimos de que ningún ser humano puede ser justificado por sus buenas obras. Nadie. Solo somos justificados por las obras, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y nos apropiamos de la justicia de Dios, de Cristo Jesús, por medio de la fe. Eso es lo que habíamos explicado, estimados hermanos. Sin embargo, el legalismo dice, no, yo confío en la ley, confío en mis esfuerzos en esforzarme, me esfuerzo mucho en lo que dice la ley y de esa manera pienso que Dios me ve como justo por observar la ley. Ahora, este tipo de declaraciones o de características, ¿a quién le hace recuerdo, estimado hermano o hermana? A los fariseos, ¿verdad? Así es, a los fariseos. Los fariseos eran legalistas, observaban con rigurosidad la ley de Dios. Eran muy estrictos en cuanto a la observancia de la ley. Y es más, se esforzaban un poquito más, la exactitud permeaba en sus vidas. ¿Por qué? Porque si en la ley, por ejemplo, en el día de reposo, no era lícito caminar más de 1000 pasos. Caminabas 1001 paso, bueno, ya quebrantabas la ley. No podías hacer ningún tipo de obra. Pero si tu gallina ya puso un huevo y tú vas a recoger ese huevo, bueno, los fariseos dicen, tú ya has quebrantado la ley. Y nuestro Señor Jesucristo arremete contra ellos durante su ministerio terrenal diciéndoles, ustedes son sepulcros blanqueados porque por fuera se ven hermosos al observar la ley, pero por dentro están llenos de huesos muertos. En pocas palabras, no han nacido de nuevo, están muertos espiritualmente. Entonces, un extremo, hermanos, que tenemos que cuidarnos nosotros es pues el legalismo, de observar con rigurosidad la ley y que a través de eso yo me esfuerce tanto para ser justo delante de Dios. Ahora, de pronto nosotros no vivimos bajo la antigua dispensación o bajo el antiguo pacto, en el hecho de decir, tengo que guardar el Shabbat, tengo que prohibir caminar tantos pasos o de trabajar tantas cosas, etc. Bueno, no vivimos bajo ese régimen, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, ¿cómo podríamos ver? ¿Qué casos podríamos ver de legalismo dentro de nuestras iglesias o incluso dentro de nuestras vidas? A veces, hermanos, se dice de que es sagrado levantarse de madrugada, muy de madrugada, y orar. Y si tú no te levantas de madrugada y no oras, bueno, entonces no eres una persona santa.
y eres menos aceptable delante de Dios, o sea, menos justo delante de Dios. Y estas personas se van a remeter con los pasajes de de Tesalonicenses cuando dice orad sin cesar. Ya ves, orad sin cesar. Entonces levántate de madrugada. Y para ellos el estándar es orar 2-3 horas, ¿verdad? Y por la noche antes de dormir igual, 2-3 horas. Y ya bueno, si tú no practicas eso o no tienes ese estilo de vida, bueno, las personas ya te miran con un reojo diciendo, creo que esta persona no es tan santa como yo pensaba. O sea, siguen poniendo cargas o ponen cargas en los hermanos, cosas que la palabra de Dios ni manda ni ordena. O sea, me refiero a 2, 3, 4 horas. O sea, no manda ni ordena ese tipo de cantidad de horario para orar. Claro, sí nos exhorta a la oración, pero no nos dice un parámetro en cuanto al tiempo, ¿verdad? Pero podemos notar que en muchas congregaciones existe ese tipo de pensamiento. Una actitud legalista. Una actitud legalista. Hermanos, hasta aquí ya hemos visto dos extremos en la santificación. El primero es el libertinaje, es decir, ya soy salvo, puedo vivir como yo quiera, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y el otro extremo, ¿cuál es, hermanos? El legalismo, que dice que confía mucho en la ley de Dios y a su vez se esfuerza, ¿no? Por sus propios méritos se esfuerza para ser justo delante de Dios. Hermanos, vamos a ir a una pausa musical y posteriormente estaremos viendo otros dos extremos que debemos de evitar en nuestra santificación. Recuerden, hermanos, están en su programa Palabra de Gracia. Oh Dios potente, ten de mí piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi piedad y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad y ante mí mi mal siempre ha estado. Yo he pecado solo contra ti y ante tus ojos el mal he obrado. Tú rectamente siempre me has juzgado, puro y justo eres hacia mí, formado he sido yo en mi maldad y en pecado he sido concebido, mas
Estamos de vuelta en tu programa Palabra de Gracia y ahí estábamos escuchando a nuestro hermano Alejandro González Viveros entonando el Salmo 51 en la versión metrificada adaptada por el pastor Jorge Ruiz. Hermanos, ahora en nuestro segundo segmento del programa de hoy vamos a seguir continuando estudiando más sobre los extremos, ¿no? Sobre los extremos que existen en la santificación. Hermanos, habíamos dicho en nuestro primer segmento, antes de la pausa musical, de que los dos primeros extremos de la santificación se los denomina como el libertinaje y el legalismo. Dijimos que el libertinaje es una corriente, un pensamiento que se ha introducido lamentablemente en un círculo cristiano que pone énfasis en el hecho de decir de que si ya somos salvos por Cristo, entonces podemos vivir de la manera que nos venga en gana. No hay nada que nos pueda restringir, no hay nada que nos pueda prohibir porque ya estamos en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, el otro extremo lo habíamos llamado como legalismo. Este pensamiento anticristiano, porque es anticristiano, hermanos, dice que confía mucho en la ley de Dios y se esfuerza bastante para ser justo delante de Dios. O sea, es todo lo contrario al libertinaje. Si el libertinaje no consideraba la ley de Dios ni su voluntad, el legalista le pone tanto énfasis, tanto énfasis, que dice, bueno, cumpliendo la ley, voy a ser justo delante de Dios y así me esfuerzo mejor. Bueno, esos son dos pensamientos que tristemente están en medio del círculo cristiano. Poco a poco va ganando más terreno en medio de los evangélicos del presente siglo. Pero, al igual que el libertinaje y el legalismo, encontramos sus gemelos, vamos a llamarlo así. Hay sus gemelos. El libertinaje puede tener su hermano gemelo y el legalismo también. Me refiero al quietismo y al pietismo. Son otros dos extremos de la santificación. Tal vez nosotros hemos escuchado, ¿no?, bastante sobre el libertinaje, hemos escuchado bastante sobre el legalismo, ¿no? Pero tal vez muy poco o casi nada sobre quietismo y pietismo. Bueno, a ver, expliquemos de qué se tratan estas tendencias anticristianas. Primero vamos por el quietismo. El quietismo dice que la vida cristiana se la vive en una actitud pasiva frente a Dios. Así como lo escucha, que la vida cristiana se la vive en una actitud pasiva ante Dios, es decir, sin esforzarse. Por eso es quietismo, de estarse quieto. Dice de que Dios vive y nos santifica. O sea, Él toma la iniciativa y solo Él lo va a hacer. Si Dios existe, en su existencia Dios nos santificará por nosotros. Es decir, que el trabajo o la labor que nos corresponde, Dios la toma para sí mismo y Dios se encarga de santificarnos. Por eso nosotros estamos quietos, de ahí viene la palabra quietismo. El quietismo considera que luchar contra el pecado es inútil y es oponerse a la obra de Dios. O sea, ya lo están llevando a un extremo, ¿verdad? El quietismo, ahí me van a entender mejor, hermanos, porque es el hermano gemelo del libertinaje. El libertinaje es vive como tú quieras, sin ver la ley de Dios, sin escuchar la voluntad de Dios. Pero el quietismo como hermano gemelo dice, podemos vivir como queramos porque luchar contra el pecado es inútil. Somos pecadores redimidos, ¿no ve? Inútiles es mortificar el pecado porque tarde o temprano seguimos pecando, seguimos cayendo en el pecado. Es inútil. Por eso confiamos en la obra de Dios, porque Él empezó la buena obra en nosotros y Él la perfeccionará.
Así hablan, hermanos. Toman ese pasaje bíblico muy distorsionado. El que empezó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya ves? Dios lo va a hacer. Dios nos santificará. Por eso, luchar contra el pecado es inútil y además, todavía, ¿no? Y además es oponerse, es como poner un obstáculo a la obra de Dios, porque solo Dios se encarga de nuestra santificación. Hermanos, quieras o no, existe eso en nuestras iglesias o en las iglesias del siglo XXI. Existe ese tipo de pensamiento. Por eso encontramos a tantas personas en pecados ocultos. Encontramos a personas viviendo una vida doble, con una doble moral, viviendo de pronto a diestra y siniestra, incluso de manera explícita, de manera muy abierta, sus pecados, ¿no? Bueno, creo que mencionar ejemplos sería por demás porque conocemos, ¿verdad? Conocemos ya sea por panfletos o por material audiovisual, conocemos muchos casos de personas que viven en una doble vida y siguen pecando. Y siguen pecando. O sea, por eso están quietos y esperan de que una ósmosis del cielo, es decir, una fuerza ahí cósmica, ahí paralizada, una energía nebulosa que nadie puede ver, descienda sobre esta persona y lo empiece a santificar al hombre, y este hombre se quede quieto sin hacer nada, sin levantar ni siquiera un dedo. Ese es un extremo, hermanos. No es igual que el libertinaje, pero es hermano gemelo del libertinaje. Estamos hablando del quietismo. Ahora vamos al hermano gemelo del legalismo. Si el hermano gemelo del libertinaje es el quietismo, el hermano gemelo del legalismo es el pietismo. Es el pietismo. El pietismo, hermanos, lleva una vida estricta y un esfuerzo humano al 100%. Entendamos, hermanos, que el legalismo observa la ley de Dios, confía en la ley de Dios, se motiva en base a sus propios esfuerzos. Pero el pietismo dice que tiene una vida estricta y tiene un esfuerzo humano al 100% para ser agradable a Dios. Es decir, tienen una vida de autodisciplina, estudio y servicio. Así como lo escucha, hermanos, este tipo de personas pietistas tienen una vida de autodisciplina, estudio y servicio. Ahora, los pietistas, hermanos, y bueno, tal vez nos vamos a identificar en algún momento con ellos, lamentablemente, pero un pietista siempre tiende a exagerar en su manera de vivir. Por ejemplo, hay personas cristianas que son pietistas que dicen: no utilizamos ropa color negro. ¿Por qué? Porque el negro es el color del diablo, es el color del pecado. Un pietista te va a decir: ¿qué es eso de ponerse pantalones? Hablando a las mujeres, ¿no? ¿Por qué están poniéndose pantalones en medio de la congregación? Hermanas, hay que cuidar nuestro pudor y hay que cuidar de no llevar a pecar a muchas personas. Así que de aquí en adelante, todas las mujeres con faldas hasta el tobillo. Son pietistas. Ahora, no estamos denigrando el hecho de usar ya sea pantalón o falda. Bueno, eso será un tema tal vez de estudio en otra oportunidad. Pero lo que están pensando estas personas es de que hay que ser lo menos mundanal posible y lo más, entre comillas, piadoso posible para así ganarnos el favor de Dios. Por eso un pietista lleva una vida estricta y un esfuerzo humano al 100% para ser agradable a Dios. Y estos pietistas se caracterizan por su autodisciplina, por su estudio y por su servicio. Hermanos,
En nuestra nación, aquí en Bolivia, bueno, tal vez hay hermanos que nos están escuchando de otros países, de otros lugares del mundo, pero estoy seguro que al igual que en sus naciones, aquí en el nuestro, más específicamente hablando del departamento de Santa Cruz de la Sierra, hay un sector denominado como los menonitas. Los menonitas. Los menonitas son un grupo religioso que se adhiere o que tiene de pronto sus raíces de los anabaptistas del siglo XVI. Bueno, vamos a estar hablando de pronto de quiénes son, pero uno de los máximos referentes de los menonitas es pues Menno Simons. Era un anabaptista que es conocido como una persona que trataba de llevar una vida de piedad con una observancia estricta a la ley de Dios. Vamos a llamarlo así. Hasta el día de hoy existe todavía esta corriente o este tipo de pensamiento. Y uno de ellos, repito, son pues los menonitas. Los menonitas que de pronto nosotros los podemos observar allá en Santa Cruz de la Sierra, son como una ciudadela, son como una pequeña ciudad alejada de la ciudad. Entre los menonitas, hermanos, está prohibido, por ejemplo, que sus hijas tengan algún tipo de arreglo personal. O sea, no se les permite que se arreglen de la manera más decorosa y con pudor necesario. Las restringen, ¿no?, a su forma de vivir y a su estilo de vivir. Son personas que de alguna manera, no vamos a decir todos, pero que de alguna manera se alejan de la tecnología, de la ciencia. ¿Alguna vez usted ha visto, obviamente repito y recalco, no todos, pero alguna vez usted ha visto algún menonita con un celular? Bueno, creo que no, ¿verdad? No todos, pero sí hay personas que son estrictas con eso. Se abstienen de utilizar artefactos electrónicos, micrófonos, radios, etc. Repito, no todos, pero en su parte, en una gran parte de ellos, tienen ese estilo de vida. Ahora, en el círculo cristiano ocurre también pues lo mismo, hermanos. Hay muchos pietistas. Voy a volver a utilizar el ejemplo de la oración. Hay hermanos que son pietistas y que no lo saben, de que te dicen, bueno, tienes que levantarte y orar 3 horas. 3 horas, así como lo escuchas, 3 horas. Eso en la mañanita todavía. En la noche tienen que ser otras 3 horas, 2 o 1 hora. Ya depende, pero tienes que orar mucho. Así nomás el Señor te va a escuchar. Esa es una actitud pietista porque se está esforzando al 100% para ser agradable delante de Dios. Para ser agradable delante de Dios. Y hermanos, eso es un obstáculo. Eso es un obstáculo en nuestra santificación porque nos desvía del enfoque, de la perspectiva bíblica, cómo debemos de santificarnos. En vez de ayudarnos, nos pone más trabas. En vez de ayudarnos, nos crea más problemas dentro de nosotros mismos en decir, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? O sea, hay una infinidad de interrogantes y de obstáculos en cuanto a nuestra santificación se refiere. Pero, a ver, volvamos con el pietista. Estamos dando ejemplos sobre pietismo. Otro pietista va a decir, hermanos, en una conversación, ¿no? Dice, hermano, te cuento, mira que así estoy con este problema, tengo esta lucha, etc. Y un hermano que es legalista y que a la vez es pietista, le dirá, seguro no estás ayunando, por eso estás en pecado. Y el otro hermano se preocupa, ¿no? Decir, uy, no, de verdad, hermano, sí, seguro no estás ayunando. Por eso te están viniendo pruebas, enfermedades, por eso mira, has perdido tu trabajo, etc. ¿Sabes qué? Hay que romper esa maldición, así lo llaman, hay que romper esa maldición. Y el hermano, no inocente, de pronto dice, ¿y cómo, hermano, hermana? ¿Qué me aconseja? Bueno, lo que dice la Biblia, pues, hay que ayunar. ¿Quieres trabajo? Ayuna. Ayuna 3 días. 3 días, 3 noches, pero seco, sin agua.
pura palabra, pura prédica, pura oración. Hay que mutilar el cuerpo para conseguir un trabajito de parte de Dios. Ya, hermano, ¿cómo puedo empezar? A ver, dime, ya. Mira, toma esta tarjetita, hay un micro que te va a recoger, te va a llevar a tal monte, a tal lugar, y ahí tienes que ayunar. 3 días. Mira, todavía 3 días. Nuestro Señor, ¿cuánto tiempo ayunó? 40 días. Mucha, nosotros ni a los pies de nuestro Señor Jesucristo nos podemos comparar. Pero 3 días. Pietistas. Son hermanos pietistas. Son hermanos pietistas que muy aparte de eso también ponen todo tipo de cosas, ¿no?, en la mente de una persona. Por ejemplo, te dicen, si te has salido de esta iglesia, hermano, te advierto, te va a ir de mal en peor. Aquí has nacido en esta iglesia y en esta iglesia tienes que morir, porque aquí el Señor te ha traído. Son hermanos pietistas, porque consideran que con ese esfuerzo, con esa autodisciplina, entre comillas, piensan que se pueden ganar el favor de Dios. Y bueno, lo malo es de que no solo se queden ellos, sino que también van germinando, van leudando a muchos más hermanos para seguir ese tipo de pensamiento. Hermanos, como verán, estos son los 4 extremos en la santificación. Repito, el libertinaje, el legalismo, el quietismo y el pietismo. Ahora, puede ser que algunos de nosotros nos identifiquemos o hayamos estado identificados con alguno de estos extremos. Y es más, sin darnos de cuenta con esos nombres, podemos estar en estos momentos viviendo ese tipo de extremos, porque son extremos, hermanos. Y ahora uno se puede poner a pensar y decir, entonces, ¿cómo debo de vivir? ¿Cómo tendría que ser mi vida de santificación en mi vida cristiana? ¿Cómo debo de vivir? Bueno, hermanos, las Escrituras nos enseñan cómo debemos de vivir. La palabra del Señor nos dice que hay cosas que son permisibles y que hay cosas que no son permisibles. Digo esto porque al ver estos extremos que ya lo hemos mencionado, unos tienden a hacer cosas y otros tienden a dejar de hacer cosas, que no son malas, pero que tampoco algunas de ellas son buenas. Hermanos, me refiero a que las Escrituras nos dan principios bíblicos para desecharnos o quitar de nuestra vida cualquiera de estos extremos. Cualquiera de estos extremos, ya sea el libertinaje, legalismo, quietismo o pietismo. Hay principios y vamos a mencionar 2, porque también hay solo 2 principios. El primer principio viene en base a una pregunta. ¿Todo lo que ha de hacer yo en esta vida, en mi santificación, me edifica? ¿Me edifica? Es decir, todo lo que vea, todo lo que escuche, lo que vista de ropa o cualquier otra cosa, ¿es para mi edificación? Porque ahí, en ese primer filtro de este principio, hermanos, un libertinaje, un libertino y un quietista quedarían automáticamente descalificados, porque se van a centrar en su propio criterio. Por eso la primera pregunta de este principio es, ¿me edifica? ¿Todo lo que voy a hacer me edifica? Un libertinaje, ¿qué va a hacer? Se va a ir a tomar, se va a ir de parranda, se irá con sus amigos a hacer cualquier otra cosa. ¿Y lo edifica? No, no lo edifica. ¿Cuánto más un quietista que está ahí de brazos cruzados esperando de que Dios lo santifique? Entonces, hermanos, el primer principio viene en base a esta pregunta. ¿Lo que voy a hacer me edifica? Vamos a un pasaje bíblico para que podamos entender lo que estamos hablando sobre este primer principio. Hablando sobre la santificación, ¿no? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Hermanos, hay cosas que conforme a las Escrituras nos edifican. Y ahí de pronto tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hermanos, en este programa no les vamos a decir si esto está bien o esto está mal. Lo que nos queda decir es, oren al Señor y pidan más sabiduría para vivir una vida recta delante del Señor por su libre gracia, por la gracia de Dios. Entonces, el primer principio es, me edifica lo que voy a hacer, lo que voy a ver, lo que voy a escuchar, etcétera. ¿Me edifica? A ver, vuelvo a leer. 1 Corintios capítulo 10, verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cierto, ¿verdad? Vamos a otro pasaje. El mismo libro, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera Corintios, capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Entonces, si hay algún hermano, porque sé que hay hermanos que han nacido de nuevo, que lamentablemente tienden a estar en un momento de libertinaje o de quietismo, hermanos, déjenme decirles que la palabra de Dios dice que no podemos dejarnos dominar por ninguna de estas cosas que ante la sociedad pueden ser lícitas, pero que de acuerdo a la voluntad de Dios no son lícitas. No sé, tal vez tú piensas de que si tú has visto a alguien que dice ser cristiano y está tomando y tú estás repensándolo de pronto decir, bueno, no había sido tan mal o tan radical ser cristiano, entonces puedo echarle nomás 1 o 2 en mi casita. No, déjame decirte lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces ahí vemos el primer principio, hermanos, para no caer en el libertinaje, en el legalismo, en el quietismo o en el pietismo. Vamos al segundo principio que nos muestra las Escrituras. Este segundo principio es, glorifica a Dios. Bueno, de pronto tú tienes algo en mente. En tu vida cristiana haces cosas. No te voy a decir cuáles o no me voy a centrar en uno en particular. Y te has hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Me edifica? Bueno, ya en base a la palabra del Señor, sabes si te edifica o no te edifica. El Señor pondrá eso en tu corazón en sabiduría. Ora por ello. Pero lo que vas a hacer ahora ya puede ser ya que te convenga. Sanamente te puede convenir. Pero no termina ahí, no termina ahí. Ahora la pregunta es, ¿glorifica a Dios? O sea, no solo tiene que ser para tu propio beneficio, no solo tiene que ser para nuestro propio provecho. Ya puede ser que nos haga provechoso, pero ¿glorifica a Dios? Ese es el segundo principio, glorifica a Dios lo que voy a hacer. Ahora, muchos hermanos pueden ver esto como algo relativo, es decir, bueno, cada quien puede verlo a su manera, cada quien puede decir si esto glorifica o no glorifica a Dios, y creo que eso es algo peligroso. Bueno, repito, centrémonos en la palabra del Señor y ahí entenderemos si primero me edifica y segundo lugar, si esto glorifica al Señor. No lo veamos como algo relativo, y si lo volvemos relativo, bueno, es porque nosotros lo vemos así, pero la palabra del Señor es la palabra de Dios, y ella es útil para enseñarnos, para corregirnos y para instruirnos en verdad. Ahora, repito, el segundo principio es, lo que voy a hacer me edifica, está bien, pero ¿glorifica a Dios? ¿Glorifica a Dios? Puede ser que lo que yo esté escuchando por la radio, bueno, me agrade, o por lo que ve en la televisión sea, bueno, agradable para mí, pero
¿Le da la gloria a Dios? ¿Le da la gloria a Dios? Es por eso tan importante, hermanos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. El Catecismo de Heidelberg y el Catecismo Mayor de Westminster son dos catecismos reformados del siglo XVI-XVII, de la época de la Reforma. Empiezan sus catecismos diciendo, ¿para qué fue creado el hombre? ¿O cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que nuestra vida debe ser del agrado de Dios para glorificar su nombre. Vamos a un pasaje bíblico. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, igual, no hay que irse a los extremos. Un libertino o un quietista puede decir, bueno, dice, todo lo que yo haga debe ser para la gloria de Dios. Y un libertino puede decir, ya, entonces me voy a ir a bailar a la entrada del Gran Poder o a la entrada universitaria. Al final lo ve, todo es para la gloria de Dios. Claro, ya, es para la gloria de Dios, pero un momentito, tampoco es hasta ahí, pues, ¿no? Tampoco es hasta ahí. Tampoco es meterle tu dedo a la torta. Tampoco es así. Claro que puede ser agradable para ti, pero ya estás haciendo con eso una actitud o estás haciendo una obra pagana e impía. Ya lo estás torciendo las escrituras para tu propio provecho. El hecho de decir, ya, bailar, ya, es bueno, me ayuda, al menos para mí me puede agradar. Y como es para la gloria de Dios, entonces me voy a ir a bailar a la entrada del Gran Poder, a la entrada universitaria, a los reyes caporales de tal carrera, ¿no ve? Entonces, no, tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Por eso decimos, hermanos, que la vida del hombre es para glorificar a Dios. Es para glorificar a Dios. Entonces, hermanos, ya entrando en la parte final, en la santificación entendemos, hermanos, que cuando el Señor ha obrado en nosotros, nos ha regenerado, nos ha hecho santos. Sin embargo, eso no queda ahí, no se queda en el pasado. Dios, a través de su Espíritu Santo, motiva nuestros corazones a la santidad. Motiva a que podamos ver a Cristo, a que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Hermanos, el fin de nuestra vida cristiana, es cierto, es glorificar a Dios, es honrar su nombre, pero Dios tampoco nos ha hecho aburridos. Tampoco Dios en nuestra santificación quiere vernos, o sea, como momias, estatuas. Tal vez soy muy duro con estas cosas, pero tengo que decirlo tal vez de esa manera. Hermanos, no es que se trata de que Dios quiere vernos arruinados, nos está molestando hasta la paciencia con esta manera de vivir. No, hermanos. A ver, recordemos nuestra vieja vida antes de ser creyentes. ¿Cómo éramos? Éramos muertos al pecado. Éramos hombres muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en la concupiscencia de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, pero cuando el Señor nos regeneró, nos dio vida. No nos remendó, hizo nueva criatura, nos hizo nuevas criaturas. No nos remendó, no nos mejoró, dice que nos hizo nuevo en Cristo Jesús. Y con esa nueva naturaleza, nuestra inclinación es pues adorar al Señor, es seguir la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Existe un temor en nuestros corazones hacia el Señor, de honrarlo, de vivir conforme a la luz de la palabra de Dios, que al leer las Escrituras oramos diciendo, Padre, quiero honrarte, quiero glorificarte, guíame con tu Santo Espíritu, ilumíname con tu Espíritu Santo para honrarte y para glorificarte. Ayúdame, Señor. Esa es nuestra nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza
guiada por su Espíritu Santo, no nos va a llevar a ningún extremo. No nos llevará a cometer actos extremistas, ya sean de libertinaje, legalismo, quietismo, pietismo, sino que el Señor, siendo misericordioso, nos guiará aún en nuestro camino cristiano. Pero ante todo tengamos en cuenta esto: el fin principal en nuestra santificación durante nuestra vida cristiana es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vamos a escuchar un cántico espiritual y luego entramos a la parte final, a la recta final de nuestro programa Palabra de Gracia.
Estás escuchando Palabra de Gracia. Ahí estábamos escuchando ese precioso himno titulado Lávame en tu sangre, Salvador. Hermanos, ya en nuestra última parte del programa de la fecha, queremos recordarles que Palabra de Gracia, este programa Palabra de Gracia, es un espacio, es un sector presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Nuestra congregación se reúne los domingos en 2 turnos. El primero a partir de las 8 de la mañana y el segundo a partir de las 11 de la mañana en adelante. Nuestra ubicación, estamos situados en la ciudad del Alto, específicamente en la zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca al teleférico Morado, a la estación del teleférico Morado, lo que antes era conocido como Faro Murillo. A unos pasitos usted va a encontrar un pequeño retén policial. Al frente de ese retén está nuestra congregación. Va a llegar un letrero, una gigantografía que dice Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Usted puede participar en cualquiera de nuestros 2 turnos para adorar juntos al Señor, para escuchar su palabra y también para elevar nuestros corazones en sacrificio vivo y agradable delante de nuestro Dios. Hermanos, también tenemos actividades los días viernes. Así es, los días viernes a partir de las 8 de la noche, vía Zoom, vía plataforma Zoom. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan. Y le invitamos a que pueda participar, a que pueda compartir con nosotros sobre el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Para mayor información o referencias, hermanos, pueden comunicarse a los siguientes números. El primero, 767-44-844. Y el segundo, 758-69-111. Usted puede llamar, mandar un mensaje de texto o llamar o de pronto mensajear vía WhatsApp a cualquiera de los 2 números. Repito, 767-44-844 o al 758-69-111. Y nosotros le estaremos dando más información al respecto sobre nuestras actividades y sobre la ubicación exacta de nuestra congregación o cómo también puede llegar a nuestra iglesia.
pero también puede usar los números de referencia que le acabamos de dar para que usted nos pueda hacer llegar cualquier duda, cualquier inquietud sobre los temas que estamos abordando en el programa Palabra de Gracia. Tal vez el día de hoy usted tiene preguntas sobre, eso del quietismo, cómo es un poquito más, me podría explicar, o sobre el pietismo, el libertinaje. Bueno, no dude, hermanos, en llamarnos o en escribirnos y nosotros le estaremos respondiendo a todas las preguntas que usted tenga de manera interna. Repito, hermanos, a cualquiera de los números también puede llamarnos sobre alguna duda o consulta que tenga sobre los temas que abordamos en el programa Palabra de Gracia. Así es, hermanos, bueno, llegó la hora de despedirnos. Quien les habló en esta oportunidad fue el hermano Franz Choque, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda. Si el Señor así lo quiere, volveremos dentro de 7 días para abordar más el tema del Ordo Salutis en su programa Palabra de Gracia. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Paz de Dios.